Seguramente vamos a tener que seguir ocupándonos de Venezuela en los próximos días por esto que ha sido un intento de golpe que muy acallado y un clima enrarecido también que se está viviendo en este país, inclusive con la aparición, por el suicidio de uno de los detenidos por la guarimba del año pasado, Rodolfo González, y que ya, bueno, hasta el propio abogado de González reconoció que había sido suicidio. Esto para despejar algún tipo de especulaciones que inclusive desde algunos medios se había tirado. Vamos a pasar a Brasil, a analizar un poquito qué está pasando en Brasil con una situación también política complicada por las acusaciones que se están haciendo que buscan implicar a la presidenta Dilma Rousseff con el escándalo de Petrobras. También hay una situación económica complicada, pero antes de entrar en tema, o mejor dicho, analizarlo en la mesa, vamos a escuchar lo que decía Dilma Rousseff en un discurso que se dio por cadena nacional el último fin de semana, donde definía políticas y medidas del gobierno con respecto a estos temas. O Brasil passa por momento diferente do que vivemos nos últimos anos. Mas nem de longe está vivendo uma crise nas dimensões que dizem alguns. Passamos por problemas conjunturais, mas nossos fundamentos continuam sólidos. Muito diferente daquelas crises do passado que quebravam e paralisavam o país. Nosso povo hoje está protegido naquilo que é mais importante: sua capacidade de produzir, ganhar sua renda e de proteger sua família. As dificuldades que existem e as medidas que estamos tomando para superá-las não irão comprometer as suas conquistas. Tampouco irão fazer o Brasil parar ou comprometer o nosso futuro. A questão central é a seguinte: estamos na segunda etapa do combate à mais grave crise internacional desde a Grande Depressão de 1929. E nesta segunda etapa, estamos tendo que usar armas diferentes e mais duras daquelas que usamos no primeiro momento. Como o mundo mudou, o Brasil mudou e as circunstâncias mudaram, tivemos também de mudar a forma de enfrentar os problemas. As circunstâncias mudaram porque, além de certos problemas terem se agravado no Brasil e em grande parte do mundo, há ainda a coincidência de estarmos enfrentando a maior seca da nossa história no Sudeste e no Nordeste. Entre muitos efeitos graves, esta seca tem trazido aumentos temporários no custo da energia e de alguns alimentos. Tudo isso, eu sei, traz reflexos na sua vida. Você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar. Mas lhe peço paciência e compreensão, porque essa situação é passageira. O Brasil tem todas as condições de vencer esses problemas temporários. E esta vitória será ainda mais rápida se todos nós nos unirmos neste enfrentamento. Peço a vocês que nos unamos e que confiem na condução deste processo pelo governo, pelo Congresso e por todas as forças vivas do nosso país. E uma delas é você. Queremos e sabemos como fazer isso, distribuindo os esforços de maneira justa e suportável para todos. Como sempre, protegendo de forma especial as classes trabalhadoras, as classes médias y os sectores más vulnerables. Ayer en la edición central de Visión 7 estuvo con nosotros Leonardo Boff, el teólogo brasileño, que decía que se exageraba la situación de la crisis económica en Brasil. Ayer hubo manifestaciones de apoyo a Dilma Rousseff, mañana va a haber manifestaciones que piden la destitución de Dilma Rousseff, que utilizan la palabra impeachment, una palabra que hemos analizado aquí. Ya que estamos con Ignacio Ramonet, que es un experto también en la utilización de las palabras, podemos recomendar La tiranía de la comunicación, uno de los tantos libros que ha escrito Ignacio, que muchos nos hemos formado. Tenemos un problema con las palabras y con las situaciones, porque parte de las reivindicaciones de mañana en contra del Dilma son legítimas, que tienen que ver con problemas de desempleo o crisis económica, aumento de transporte público, más allá de que pidan la destitución. Para nosotros los golpes de Estado eran claros. Golpe de Estado, venían los militares, cerraban el Parlamento. Hoy se usan frases como golpe blando,
Me pregunto si podemos hablar de golpismo inconsciente, sectores que van a salir tal vez mañana a pedir por una reivindicación justa, pero que se montan sobre una movida contra un golpe de Estado o por la destitución de Dilma. ¿Cómo analizar esto incluso desde las palabras? Claro, bueno, todo esto hay un guión, ¿verdad?, que es la teoría de Gene Sharp, que es el teórico de esta institución Albert Einstein en Estados Unidos, que ha puesto a punto el mecanismo de lo que llamamos un golpe lento, un golpe a cámara lenta, y que se trata esencialmente de utilizar precisamente conceptos a los que adhiere todo el mundo, pero vectorizarlos hacia un gobierno preciso, en particular un gobierno autoritario, dice él. Pero vemos cómo se puede utilizar contra gobiernos no autoritarios, contra gobiernos democráticos. Lo que también podemos observar, Pedro, es que curiosamente, cuando estamos a la víspera de esa cita diplomática tan importante de la que hablamos antes, la Cumbre de las Américas, 3 países que han tenido un rol fundamental en la identificación de lo que es hoy América Latina, Venezuela, Brasil y Argentina, están padeciendo unos ataques internacionales que están modificando o moviendo, tratando de mover la imagen internacional. Y no son cualquier país en la escena internacional. Venezuela, miembro del Consejo de Seguridad, nada menos, miembro del Consejo de Seguridad, que va a presidir de aquí a final de año la cumbre de los no alineados, 144 países, va a ser el presidente de 144 países, en el mundo hay 200 países. Bien. Brasil, miembro de los BRICS, ¿verdad? O sea, el nuevo grupo emergente que trata de ser una alternativa a los tradicionales potencias del mundo. Y Venezuela, un país fundamental en el grupo del G20, ¿verdad? Y por consiguiente... ¿Cómo? Argentina. Argentina, evidentemente. Y Argentina, miembro fundamental del G20. Entonces, estos 3 países que ocupan una posición como nunca han ocupado en la escena diplomática internacional, que tienen un peso en la escena diplomática internacional, que son también un ejemplo de éxito en materia de integración social, de inclusión social, no solo a escala latinoamericana, sino a escala internacional. He aquí que por las casualidades, entre comillas, de la historia, aparecen como atacados en el mismo momento cuando se trata precisamente de crear una diferencia o tratar de demostrar que esto no funciona, cuando el modelo está siendo ahora imitado en Europa nada menos, en Grecia primero, quizá mañana en España. Entonces no hay casualidades en materia de política internacional y sin ser totalmente paranoico tenemos que observar que algo está pasando. Ahora, ¿qué pasa con las derechas de estos países que son plenamente funcionales al gobierno de Estados Unidos o también hay sectores que siguen sin ver que este tema, esta metodología del golpe no es ni democrática ni lo ven como un golpe en sí? Un poco lo que señalaba Pedro, ¿no? Con este tema del uso de las palabras y también de quedar atrapado en el uso por parte de sectores. Y esa es la gran pregunta justo cuando estamos terminando el programa. Yo creo que las derechas tienen su lógica nacional, esencialmente. Antes de ser una herramienta de tal o cual potencia exterior, tienen su lógica nacional y que evidentemente encuentran hoy día apoyo, sobre todo en el marco de esta ofensiva, porque se parte también del principio que han pasado 15 años desde el principio de las experiencias neoprogresistas latinoamericanas y que indiscutiblemente hay un eventual desgaste. Y puede que sí, si estos gobiernos sacaron a 50 millones de personas de la pobreza, si no están en la pobreza ya están en las clases medias. La clase media no tiene la misma aspiración que la clase pobre. Entonces, ¿cómo las derechas tratan hoy de capitalizar a esas 50 millones de personas para que no le estén agradecidas a los gobiernos que los sacaron de la pobreza, pero que esperen que los partidos conservadores le vayan a dar su respuesta a sus nuevas ambiciones? Evidentemente esa es la política y tenemos que
considerar que es la realidad de la política. La novedad en nuestro caso en América Latina es que están usando mecanismos o estrategias que antes usaba la izquierda. Las marchas, antes golpeaban a los cuarteles. Esa es la idea de Sharp. Ahora han cambiado, claro. Esa es la idea de Sharp. Bueno, Ganar la muchísimas calle. gracias. Yo quería aprovechar para dar una información. En Bogotá, el 20, 21 y 22 de marzo se va a producir el segundo encuentro nacional e internacional por el trato digno y la libertad de las y los prisioneros políticos. Así que sepan, 20, 21 y 22 de marzo, ahora en Bogotá, contará con la participación de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales. Y el 9 de abril va a haber también una importantísima marcha por la paz en Bogotá. Aniversario del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el gran político colombiano. Exactamente. ¿Vamos a la incógnita? Vamos a develar la incógnita, pero antes, si me permiten, algunos mensajitos. Alejandro de Recoleta, que acertó, dice: un lujo el invitado de hoy, ñata desde Murphy, en la provincia de Santa Fe. Mónica de Calapachay acierta con la incógnita. Sergio y Lorena de General Arenales no aciertan, pero nos felicitan por el programa. Y Jorge de la Plata dice: con respecto a Estados Unidos y Venezuela, no nos olvidemos que Obama prometió 30.000 efectivos. Tendríamos que preguntarnos dónde los piensa poner. Bueno, algunos de los mensajes, y felicitaciones a todos los que acertaron y a los que no también, ¿eh? Nuestro personaje de hoy es William Burroughs, novelista, ensayista y crítico social estadounidense, renovador del lenguaje narrativo y una de las principales figuras de la generación Beat. Nació en San Luis, Missouri, el 5 de febrero de 1914 y falleció en Kansas el 2 de agosto de 1997. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. La verdad tenemos un programa especial hoy porque lo estamos cerrando directamente con continuidad, porque vamos directo al foro que se está realizando en el Teatro Cervantes por la emancipación y la igualdad. Íñigo Errejón en la última mesa, minutos nada más. Camilo Vallejo de Chile, Marisa Matías de Portugal, del Bloco de Izquierda, Axel Kicillof, ministro de Economía de la Argentina. Esto en minutos nada más, así que nos quedamos acá en la televisión pública. Le agradecemos, por supuesto, a Ignacio Ramonet, de Ignacio Ramonet, que vino al foro. Y ya saben que además pueden ir a la Plaza Lavalle, enfrente del Cervantes. Si no pueden entrar al Cervantes, bueno, pueden estar enfrente, ver después a los disertantes. Va a estar Ignacio también, por supuesto, saludando a la gente. Y próximamente, Ignacio, próximamente en la entrevista que le hiciste a Noam Chomsky, que se va, bueno, hay que traducirle todo. El sábado 21 a las 22 horas. A las 22 bueno, horas. Ya es nuevo programador de la televisión pública, Ignacio Ramonet. Yo les puedo adelantar algunas cosas porque como estuve, lo escuché y fue buenísimo. Sábado a las 21 a las 22 horas. Y ahora nos vamos hasta el sábado que viene. Estamos esperando el inicio de esta segunda mesa de conclusiones del foro. Recordemos por la igualdad y la emancipación. Hasta el sábado.